gusto que siga con nosotros en 7 AM. Y bien, tenemos aquí en el estudio al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Chalita Sarur, y con una opinión muy importante, esto después del anuncio que se dio durante la gira presidencial, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, acompañado también de diferentes miembros de su gabinete en cuanto a la ampliación, en cuanto a la decisión de ampliar el Aeropuerto Nacional de Tamuín. Muy buenos días, doctor. Paulina, muchas gracias. Buen día y saludo también al auditorio. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bienvenido siempre. ¿Y cuál es la perspectiva que tiene? Sabemos que estaban las dos cartas sobre la mesa, ¿no? Ciudad Valles, como se hizo la propuesta, esto desde el mismo presidente municipal en una de las visitas anteriores de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, después se habló de un sitio con la infraestructura existente que solamente requería una serie de modificaciones que igual implican una inversión muy importante y a varios años. Pero, ¿cuál sería su postura sobre esto? Bueno, pues un anuncio más muy importante, un anuncio que le puede traer un dinamismo económico a la región. Si se toma Tamuín, a propuesta del presidente de Valles, que él quería el aeropuerto ahí, pero tomando en cuenta la austeridad republicana, pues aprovechando y bien aprovechadas las instalaciones de Tamuín, pues se decide que allí se va a hacer la inversión. Una inversión requerida, una ruta que era necesaria, que sigue siendo necesaria, pues precisamente para que la comunicación con la Huasteca sea más fluida. Había dos formas de hacerlo, uno por carretera, que tenía una infraestructura pues mala, hoy es muy buena, rápida, con buena conservación, y otra sería por aire, y se habían suspendido estos vuelos pues casi domésticos. El mes que entra empiezan a llegar los vuelos desde la Ciudad de México. Espero que esto ayude. Eso parece que ya es una realidad. Yo comentaba hace un momento que pues es un anuncio más y esperamos que estos anuncios vayan tomando realidad, se materialicen, porque luego durante todos estos 8 meses hemos tenido solamente eso, anuncios, pero que finalmente tienen que ir tomando forma. La semana pasada hay que recordar que debido a los apoyos que se habían prometido para el mes de marzo, si mal no recuerdo, al campo, no llegaron, y eso provocó la irritación de los campesinos y sus representantes, y que con una serie de disculpas pues tuvieron que llegar a algunos acuerdos, porque estos bloqueos carreteros que dañaron mucho se fueron terminando al día siguiente. Yo espero que este anuncio para la Huasteca realmente se materialice, porque nos va a servir a todos, y con una gran visión se dejaría de polarizar las inversiones en la capital, en la zona metropolitana, y estas inversiones irían precisamente a aliviar pues la economía en este caso de la Huasteca. Una visión que me parece muy importante, porque entonces estaríamos en presencia de buscar que aquello empiece a crecer con más restaurantes, con hoteles importantes, finalmente buscando el equilibrio ecológico para no dañarlo, porque habrá que recordar que hay zonas muy importantes que habría que respetar en la Huasteca. Desde luego, espero yo que así sea, se tome en cuenta la opinión de las personas que viven allí, porque luego dirigir todo este tipo de proyectos desde un escritorio en la Ciudad de México no resultan. Otra situación, pues ahí estaba Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Ya no se ha hablado nada, y espero que así siga, y mejor ni lo comentamos, el cambio de la Secretaría de San Luis Potosí, que también nos complicaría mucho. La vía alterna, pues parece que todavía no toma una ruta definitiva, pero el gobernador del estado logró buenos acuerdos importantes para San Luis Potosí. El pacto que se firma ahí, el acuerdo que se firma ahí, pues precisamente para impulsar el desarrollo y detonar la economía en la región huasteca. ¿Sí se considera, o al menos se cree, que podría llevarse un proceso en orden? Después teníamos ahí en el evento comentarios
que sonaban a justificación y era como curioso, ¿no? Cuando se refería al tema de Santa Lucía y que como reconocía que todavía había tardanza, que había burocracia, incluso en algunas instancias que pertenecen a gobierno federal y ello para la entrega de estudios de impacto ambiental. Y ello aterrizándolo también por el lado del plan de que se esté ampliando el aeropuerto de Tamuín, por lo que decía que esperaba que la gente, los dueños de terrenos, no quisieran hacer su agosto. No, y me parece que el gobierno del estado ya tiene por ahí algunos acuerdos con las dos personas que están involucradas en esto y que son muy buenos acuerdos para San Luis Potosí. Todo mundo queremos una transformación profunda de nuestro país. Es un país que nos pertenece a todos. Este país es pluricultural y es un país que tendría que ser incluyente en el trabajo por la construcción de una nueva república, pero me parece que el gobierno federal debería de tener un plan alterno. La inmensa mayoría de las personas nos sumamos, y lo hemos declarado desde Coparmex incesantemente, en contra de la corrupción y de la impunidad, pero tendría que haber planes alternos, no solamente borrar por borrar o quitar por quitar. Desde luego que inicia el gobierno federal dando cauce y muy rápido a lo que habían prometido desde la campaña. Suspenden el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con un perjuicio a los mexicanos de muchos miles de millones de pesos y que en las cuentas que ellos hacen, porque en las cuentas que nosotros hacemos no sale, a ellos sí, me parece que hay un daño fuerte al posicionamiento, no solamente el daño económico que se deriva de la inversión que se hizo ahí, sino un daño económico desde el punto de vista internacional. La falta de cumplimiento de contratos, la declaración de las leyes constitucionales cuando es conveniente, pues nos van dañando, pero que la congruencia tendría que dar paso porque todos pensamos que íbamos a tener un presidente siempre diciendo la verdad. Me parece que hay verdades a medias y que estas verdades luego van lastimando en el entorno internacional que desearía invertir en la seguridad de un país y que este país podría hacerlo. Pero parece que no se está dando ese entorno y que es exactamente lo que tenemos que impulsar. Hoy me parece que el competir con tecnología, con innovación, el traer a los jóvenes y que impulsen a las generaciones que vamos de salida es importante, pero no el traerlos con fuentes de empleo o para impulsarlos a estudiar, sino dándoles verdaderamente un trabajo. Coparmex ha impulsado desde siempre el modelo mexicano de formación dual y que este es un modelo para que estudien los jóvenes y trabajen. Esto me parece pues ejemplar. De las otras maneras, pues hemos tenido experiencias desagradables a partir de que abandonan las fuentes de empleo. Así que habría mucho que platicar en mis sueños inalcanzables con el presidente de la República. Lo hacemos, pues yo creo que ya no lo hacemos ni siquiera a través de nuestra representación nacional. ¿Pudieron acercarse en el momento? Digo, acudieron los representantes de cámaras empresariales al evento de Tamuín. ¿Hubo algún momento de verdadero acercamiento que él escuchara? Ninguno, porque en el momento que se da cuenta que somos representantes de cámaras empresariales, en mi caso sindicato patronal, pues simplemente ni siquiera buenos días, con permiso y se fue al estrado. Menciona mucho el presidente de la República la interacción con el sector empresarial, pero realmente las cámaras que allí estábamos representadas no vemos esa interacción. Esperamos verla a través del el delegado regional aquí en San Luis, para que realmente haya una interacción y como comentaba hace un momento, pues sean tomadas en cuenta las propuestas de las personas que viven en determinada región, en determinado lugar. Es complicado porque pareciera que regresó realmente en las prácticas de hace muchos años del sector público y que la única diferencia sería el que se pueda uno acercar al presidente, pero aunque ahora pues le hará caso solamente a quien le echa porras.
Y no se trata de un gobernante, no se trata de estar escuchando esas porras. De hecho, y lo comento con fundamento, hay que recordar aquella rueda de prensa en la que estaba anunciando Peña Nieto algún logro de él, pero que con el micrófono abierto exclamó que ya sé que nunca aplauden o que no aplauden. Bueno, no se trata de eso, se trata, digo, lo comento porque luego podría prestarse a pensar que a representantes de otro partido les aplaudimos y no es así. Así que el presidente me parece que tendría que aterrizar muchísimo mejor todas las propuestas y todo lo que ha dicho durante sus ruedas de prensa. A veces vemos en una sola persona 3 presidentes. Uno, el que en la mañana se levanta con sus pensamientos y solamente él sabe lo que va a suceder o va a pasar. El segundo, durante las reuniones mañaneras. Y el tercero, el fines de semana en campaña. Entonces, es muy complicado ir adivinando qué es lo que va a suceder en un solo día. En ese transcurso es muy complicado saber qué decisiones. De tal manera, en este arranque, porque no fue la inauguración del aeropuerto, en este arranque del aeropuerto de Tamuín, cuando empieza a tomar la palabra el presidente, pues sí empieza a hablar del desarrollo regional, pero efectivamente, como lo señalas, Paulina, empieza a derivar de otras cosas que no tienen relación con esto. Sí. El mismo tema del aeropuerto de Santa Lucía, que el impacto ambiental, que obviamente se tiene que cubrir, pero que aun cuando organismos internacionales, la misma sociedad mexicana le ha dicho que esto no funciona ni va a funcionar, pues ellos están insistentes en que ese aeropuerto va a ser un detonador para que México recupere los lugares que hemos perdido en turismo. Esperemos que en el caso de San Luis Potosí la situación sea diferente, que al menos en Tamuín realmente sea una puerta, que sea de verdad el aeropuerto de la Huasteca Potosina, como así le quieren denominar, y que tanto para ustedes como, ya no solamente para los viajeros, porque una cosa es abrir la puerta a todos los viajeros, y otra cosa es que también se fortalezca el sector empresarial, digo, a través de las inversiones, de lo que puedan hacer, de los productos que puedan estar trasladando de otra manera a través de este aeropuerto. Aunque se habla de una inversión muy importante de más de 1,000 millones de pesos, ese aeropuerto ya estaba ahí y estaba autorizado como está ahora por las autoridades civiles aeronáuticas, es decir, no hay un conflicto ahí si queda o no queda. Caso contrario, Santa Lucía. Aunque decían que había un tema como hidrológico, ¿no? Que todavía tenían que estarle verificando. Hay un tema hidrológico en donde lo van a librar, según los especialistas, con 2 puentes, que me parece importante y que no se afecte el tema del agua. Pero ese aeropuerto ahí estaba y que aunque va a ser muy importante la inversión, pues no solamente se va a crecer la pista, también se va a arreglar las llegadas al aeropuerto con mejor carretera y con mejor señalética, porque luego está un poco confuso. Pero ya estaba ahí ese aeropuerto, qué bueno. Y ojalá y que le sirva a las personas. Y no solamente que haya vuelos de México a Tamuín, pues tendrá que haber vuelos para conectarnos entre Tamuín y la capital del estado, San Luis Potosí, para que realmente las personas interesadas pues lleven y traigan sus negocios o mercancías, qué sé yo. Pero sí necesita integralidad. Cuando no sucede esto, pues no hay una integración, pues simplemente se rompen hasta cadenas productivas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Jaime Chalita Salur, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y vamos a estar al tanto también del seguimiento que ustedes den, como siempre, de forma puntual a todos los proyectos que se estén efectuando o promoviendo desde la Federación. Muchísimas gracias por la oportunidad, espero sea un buen día para todos. Quédese con nosotros, no le cambie a Canal 7 porque tenemos más en 7 AM.